Se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. El versículo 5 dice: todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Debemos entender que mucha gente pone en la misma balanza judíos e israelitas. Pone a Judá con Israel. Y eso vamos a verlo luego para darnos cuenta qué importancia tienen tanto las 12 tribus en cuanto a que fueron destinadas y quedaron en 2 cuando Jacob, siendo muy anciano delante de José, hace que Efraín y Manasés reciban la herencia. En ellos he perpetuado mi nombre, dice Jacob. Eso lo vamos a ver un poco más adelante para darnos cuenta de qué se trata esa herencia y cómo luego surgen otras cuestiones en cuanto a profecía. Pero solamente eso es un adelanto para que luego vamos a analizar quién es realmente la descendencia. Ahora bien, la palabra dice: todo esto por la rebelión ¿de quién? De Jacob, de Israel, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Pregunta. ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Miqueas 1:6 dice lo siguiente: haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Esto es lo que está diciendo el Señor en las Escrituras. El versículo dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle. ¿De qué fuego, habla aquí Dios cuando dice: porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego? ¿De qué fuego hablará, no? Miqueas 1:7: y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras lo juntó, y a dones de rameras volverán. ¿De dónde juntó los dones de estos ídolos? De ramera. Y la palabra dice: y a dones de ramera volverán. ¿Nos está quedando claro el concepto de la Santísima Trinidad en cuanto a que ya hemos descubierto qué es lo que tiene en la frente la ramera? El misterio. ¿Y cómo profetiza nuevamente Miqueas en cuanto a que vienen de la ramera, porque toman de la ramera, y en vez de sacarlo, porque en un tiempo no lo tuvieron, porque fueron el pueblo, porque no lo han tenido, han dado a conocer nuestros pioneros, que no creían en la base doctrinal, en la base dogmática de Roma en cuanto a la Trinidad, pero pasados unos años, vuelven a tomar de la ramera algo que no estaba. ¿Pero por qué vuelve? Porque esos restos de Baales que hemos explicado en anteriores estudios aún están siendo colocados en el pueblo de Dios. Pero aquellos que deberían advertir en cuanto a esta situación, hoy llenan de distracción al pueblo de Dios con mensajes mentirosos, con mensajes que no hacen al propio cristiano, sino que destruyen el templo de Dios. Vuelvo a leer: y todas sus estatuas serán despedazadas,
y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de todos dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo fueron que juntaron ese dogma? ¿Cómo fueron que lo instalaron y que no lo han desechado, sino que aún todavía, cuando el mensaje de Dios está siendo llevado a todos, aún hoy permanecen sosteniendo a su Dios Paloma? Y la palabra dice, y a dones de rameras volverán. Veamos Ezequiel, capítulo 6, versículo 6. No descuidemos el libro de Miqueas. Vamos a Ezequiel, capítulo 6, versículo 6. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Habla a todos los pueblos en cuanto al mensaje de Miqueas, pero hay un pueblo que aún siguen sosteniendo las imágenes. Quizás no sean estatuas, quizás no sean de yeso, ni de barro, ni de bronce, pero aquí nos dice, donde quiera que habitéis serán desiertas la ciudad y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. En el altar, en el trono, nosotros entendemos que está Dios Padre y Dios Hijo. Pero en estos altares hay otro Dios, por eso va a ser destruido. Ese tercer Dios que hoy la iglesia sostiene, esos restos de Baales, esas tendencias de la ramera que vuelve a proclamarse, van a ser asolados los lugares. Hay un tiempo para darnos cuenta, hay un tiempo para decir realmente el mensaje está siendo evidente en cuanto a que la palabra de Dios lo manifiesta, pero hay otros que oirán solamente y no harán. Pero están aquellos que oyen y se dan cuenta que el mensaje es fiel y que el mensaje lleva la marca del Dios Todopoderoso. Y está el mensaje de otros que aplican el mensaje y llevan la marca de la bestia. La diferencia es que nosotros, guiados por profecía en cuanto a la Biblia, debemos dejar bien claro a quién adoramos. Miqueas capítulo 1, volvemos al libro, vamos al versículo 8, estamos haciendo todo un repaso del libro para darnos cuenta en qué tiempo situado estamos. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. ¿Se da cuenta la situación de Miqueas? ¿Cuántos hay que están en esta situación lamentando lo que está pasando en el pueblo de Israel? ¿Cuántos son los que anuncian la palabra de Dios en cuanto a deshacernos de los restos de Baal? ¿En qué condición nos encontramos como pueblo de Dios? ¿Seguimos ocupándonos de nuestras cosas? ¿O vamos a ocuparnos de lo que realmente importa? La heredad de ese pueblo que aún está siendo llevado para que podamos alcanzar la vida eterna.